queridos hermanos. Fíjense que hoy los quiero felicitar. ¿Y saben por qué? Porque están aquí. Eso quiere decir que vinieron a buscar de la presencia del Señor. Todos los que estamos aquí tenemos un anhelo, y ese anhelo es que nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Yo sé que en este momento estamos en la presencia del Señor, pero queremos estar en esa presencia gloriosa en donde le vamos a poder ver cara a cara, ¿sí? Y si estamos aquí es porque estamos buscando esa meta, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí. Quiero darte gracias, Señor, porque eres todopoderoso, porque eres, Señor, maravillosamente bueno, porque has demostrado tu amor, Señor, a través de Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Padre Celestial, pero también alabamos y bendecimos y agradecemos al Señor Jesús ese ejemplo que nos dio al llegar hasta la cruz. Dice la Escritura que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, Jesús. Bendito seas, porque gracias a ti podemos llegar hasta el trono de la gloria, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque si no fuera por ti también, mi Dios, sí, no podrían nuestras oraciones llegar hasta los oídos de nuestro Padre Celestial. Gracias por intervenir en nuestra vida y gracias, Señor. Gracias, hablando de ustedes tres que son un solo Dios, les alabamos, les bendecimos, les glorificamos y los exaltamos por ese amor que ustedes tienen por nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Fíjense que la semana antepasada estuvimos hablando de la adoración y dijimos que si no tenemos conocimiento de Dios, ¿verdad? Y de cómo adorarle, aunque le adoremos, no estamos adorándolo, ¿sí? La verdadera adoración nace de un conocimiento de Dios que brota de una expresión de alabanza y adoración por medio del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, hermanos, vengan a la plática de las 10:30, de veras, estamos viendo cómo la obra de Dios en nuestra vida solo la podemos disfrutar a plenitud cuando nosotros tenemos de por medio al Espíritu Santo. Jesús mismo, hermanos, no hubiera podido hacer nada en su calidad de hombre si no hubiera sido a través del Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros, requerimos un conocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas para poder tener frutos, y frutos en abundancia. ¿Y quiénes van a ser los bendecidos? Primero nosotros y después los que estén cerca de nosotros, ¿sí? Y hablábamos la semana antepasada, ¿verdad? En referencia a los adoradores, ¿sí? Entonces, adorar a Dios, comentamos, no nace de una emoción, de una situación sentimental. Tiene que ser un acto, ¿verdad? Un acto que se genera en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dijimos que un adorador toma decisiones firmes, ¿sí? El ser un adorador no es algo que se hace, ¿sí? Es algo que está en nosotros y que ahora podemos decir, y que podamos decir que nosotros somos unos adoradores, ¿sí? Y este corazón, ¿verdad?, lo forma Dios a través del Espíritu Santo.
les puse un mensaje en el transcurso de la semana y les dije, prepárense toda la semana, esténse preparando. Quienes leen los mensajes de LDB General, ¿verdad? Les puse un mensaje y les dije, hermanos, estén preparándose toda la semana para que cuando lleguemos aquí, ¿verdad? Los cantos, las alabanzas sean como producto de una relación con Dios durante toda la semana, ¿sí? Entonces, en referencia, hermanos, al asunto de la alabanza y la adoración, ¿verdad? Como les dije, les pedí, ¿verdad?, que se prepararan. Y ahora vamos a tratar de ver qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque si no lo sabemos y hacemos nosotros lo que nosotros interpretamos o imaginamos, no estaremos alabando, ¿verdad? Ni dándole la honra a Dios, que es lo que Él nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, la plática de este día se llama Dios no necesita adoradores. Y entonces, ¿por qué nos motivan a adorarlo? Les voy a decir por qué. Porque Dios no necesita nada de nosotros, nada, ¿sí? Entonces, yo quiero que vamos a platicar sobre lo que realmente Dios nos está pidiendo, ¿sí? Y dice que, y voy a empezar con preguntarles a ustedes, ¿qué es un atributo? ¿Quién me puede decir qué es un atributo? Fuerte, hijo. Bueno, así es. Es una cualidad o una característica que se puede atribuir a las personas, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos hablando de Dios, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia y el lenguaje son atributos que tenemos quienes, los hombres, ¿no? Entonces, ahora les voy a preguntar, ¿conocen los atributos de Dios? ¿Algún atributo de Dios? Fuerte. No les oigo. Es bondadoso, es misericordioso. ¿Cómo? Es poderoso, es todopoderoso. Él es fiel. ¿Qué más? Él es grande y Él es bueno. ¿Qué más, hermanos? No, porque los atributos de Dios no son sin límite. Es justo, ya lo habíamos dicho, que era todopoderoso, es omnisciente porque todo lo sabe. Es omnipresente porque se encuentra en todo lugar. Hoy está aquí, ¿sí? Entonces, vemos que es eterno. Uno de los atributos de Dios es que no tuvo principio ni tendrá fin, ¿sí? Entonces, y entre otros de los atributos de Dios, es soberano. Hay muchos atributos de Dios, ¿sí? Y no los podemos mencionar todos en este momento, pero quiero hablarles de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con la soberanía de Dios? Que Él gobierna el universo, ¿verdad? Y que sus planes son perfectos y no pueden ser frustrados, hermanos, ¿sí? Por nada ni por nadie, porque Él es soberano, ¿sí? Esa es una de las características, uno de los atributos de Dios. Y podemos, lo podemos, ¿cómo se llama? Leer ahí en Éxodo 3:14. Yo quiero decirles, Dios tiene todo lo que necesita para sí mismo, pero no solamente para Él mismo, sino para nosotros,
dentro de su propio ser, ¿sí? Y aquí en Éxodo, ¿verdad? 3:14, en la versión de Dios habla hoy, cuando está hablando con Moisés, ¿verdad? Le está diciendo, Moisés, quiero que vayas y vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y le dice Moisés, como dicen los chamacos, no manches, Señor, ¿sí? No manches, ¿cómo tengo 40 años que yo me salí de ese lugar? Ya ni la gente me ha de conocer, pero tampoco el pueblo. Ya no, antes me reconocía como el hijo de la hija del faraón, pero hoy, a estas alturas, ya nadie me conoce. ¿Cómo voy a ir? Además, acuérdate, Señor, que salí huyendo porque maté a un hombre. Y entonces le dice el Señor, tú vas a ir y vas a hacer lo que yo te digo. Y le dijo, y sí, ¿y qué les voy a decir? Ya vine y Dios dice que los voy a liberar. ¿Qué les voy a decir? Y la manera en que el Señor le respondió fue de esta manera, yo soy el que soy, ¿sí? Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, vemos a Dios afirmando su poderío, ¿sí? Afirmando su existencia, no en función de lo que la gente piense, sino en lo que Él es, ¿sí? Incluso, ¿sí? Dios va más allá del hecho de que Él tenga todo, ¿sí? ¿A Dios le faltará algo, hermanos? Nada, absolutamente nada. Nada hay que nosotros podamos darle, ¿sí? Entonces, veamos lo que dice, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? En el Salmo 50, verso 10 al 12, en la Nueva Biblia Viva. Fíjense lo que responde el Señor. Pues todos los animales del bosque son míos, y del ganado de 1000 colinas, yo soy el dueño. ¿Qué me puedes dar tú? ¿Sí? Cada ave de los montes y de los animales del campo me pertenecen. O sea, tú no eres dueño de nada. Tú y yo no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, Dios nos los ha concedido. Él es el dueño de la ropa que yo traigo, de los zapatos que yo calzo, ¿sí? Y luego dice en el siguiente verso, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues ¿qué tienes que darme? ¿Sí? Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Y nosotros estamos en el mundo. Así es que ¿a quién le pertenecemos? ¿Somos dueños de nosotros mismos? No, Él es nuestro dueño, ¿sí? Y quiero resaltar con esto, con lo que acabo de mencionar, que Dios lo tiene todo, ¿sí? Así que no necesita de nada, de nada, ni de nadie, hermanos. Por eso es que yo les decía, Dios no necesita adoradores, ¿sí? Pero resulta de que nosotros sí lo necesitamos a Él, ¿sí? Pablo, estando en Atenas, se encontró con que toda la ciudad estaba impregnada de filosofía. Les encantaba filosofar y conversar sobre situaciones raras a los atenienses, ¿sí? Eran gente muy culta, humanamente hablando, ¿sí? Y bueno, cuando oyeron a Pablo lo que estaba predicando, mucha gente se acercó a él para ver qué nueva noticia tenía, para que ellos filosofaran, ¿no? Para que ellos estuvieran, para que lo comentaran y en fin, ¿sí? Y entonces, cuando Pablo les habló de la resurrección,
algunos de ellos se empezaron a reír y dijeron, Pablo, o este visitante aquí, pues se la está dando de ¿cómo se llama? De muy sabio. Y ya no le hicieron caso a Pablo algunas de las personas, ¿sí? Pero, ¿verdad? Pablo dice que entre todos los, porque además eran muy idólatras y tenían altares para un montón de dioses, pero había un altar en donde no había ningún dios y decía al Dios no conocido. Y Pablo dijo que él estaba hablando de ese Dios que no era conocido, ¿sí? Y entonces cuando ya, después de haber escuchado lo que Pablo les predicaba y se retiraron, ¿verdad? Allí en Hechos 17, ¿verdad? Verso 24 y 25, en la palabra hispanoamericana, ¿verdad? Dice de esta manera: es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos construidos por hombre, ni tiene necesidad de ser honrado por humanos. O sea, ni esa necesidad tiene Dios de que lo honremos, de que lo glorifiquemos, de que lo alabemos. Ni esa necesidad, porque si tú lo alabas, Él sigue siendo ¿quién? Y si no lo alabas, también sigue siendo Dios, ¿sí? Pues Él es quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Nuestro Dios es soberano y de ti y de mí Él no necesita nada, ¿sí? La semana pasada, ¿verdad? Antepasada leímos el tipo de alabanza que el Padre Celestial desea, ¿sí? Vemos hablando a Jesús con la mujer samaritana, aquella mujer que evitaba el trato con la gente por la vida inmoral que ella tenía, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, recordemos en su conversación, le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido, ¿sí? Y bueno, y vemos a Jesús, es maravilloso, es de veras, cuando uno lee la Escritura y empieza a ver la profundidad de la palabra de Dios, uno se deleita de ver lo que Jesús era y es capaz de hacer, ¿sí? Porque le dijo quién era, o sea, le dice que sobre su vida inmoral, ¿sí? Y es maravilloso ver que Jesús no rechaza a nadie ni a nadie, ¿sí? Mi Dios es inclusivo. Todos cabemos en la presencia del Señor. No puedes decir, es que soy la persona más infame, he pecado. Alguna vez mi hermano Gustavo me dijo, Solecita, no sabes toda la manera en que he deshonrado a Dios, no tienes idea de cómo he pecado. Y le digo, pues ese pecado tan horrible, Gustavo, que tú tienes, el Señor lo perdona si tú te acercas a sus pies. Y esta mujer estaba allí con el que puede perdonar, con el que puede transformar las vidas, ¿sí? Y bueno, en todos sus actos, Jesús está enseñando que el amor y la misericordia de Dios alcanza hasta para los más pervertidos, ¿sí? O sea, no hay pretexto como para que tú no puedas llegar a la presencia de Dios. Dios te perdona, ¿sí? Dios está dispuesto a transformar tu vida, ¿sí? Y ahí tienes a Jesús, en esa anécdota que estamos recordando, conversando con esa mujer pecadora. ¿Y saben de qué conversaba? De aspectos espirituales.
de aspectos espirituales, enseñándole a ella y a nosotros cuál es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Allí en Juan 4, del 23 al 25, en la Nueva Versión Internacional, lo voy a volver a leer, aunque lo leí la semana antepasada, porque además es la base de esta plática. El Señor le dijo, pero se acerca la hora y ha llegado ya, o sea, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Entendemos esa expresión? En espíritu y en verdad. ¿Alguno de ustedes me puede dar algún comentario de esta parte de la Escritura? ¿Qué es en espíritu y en verdad? ¿Sí? En algunas ocasiones pues vemos una alabanza muy bonita porque, bueno, podemos calificarla humanamente entre bonita y no bonita. ¿Sí? Y pensamos que porque hay mucha alegoría y hay los ánimos están levantados, es una alabanza que agrada a Dios. ¿Sí? Y yo les voy a decir, bueno, más bien la Biblia, la palabra de Dios, nos va a decir cuál es esa alabanza que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, ¿sí? Si no tenemos conocimiento de Dios o del Dios que adoramos, lo que nos pide, ¿verdad? Ese Dios, y no se lo estamos dando, no va a haber una verdadera adoración. Aunque se oiga bonita la alabanza, aunque la música esté hermosa, ¿verdad? Y la concurrencia esté participando animadamente, ¿verdad? Si no conocemos cuál es la intención de esa escritura y estamos así, como se los acabo de describir, no hay adoración en verdad. La verdadera adoración nace con un conocimiento de Dios que brota de una expresión de alabanza y adoración, pero pues, ¿saben cómo? Por medio del Espíritu Santo. No se trata de esa emoción carnal, se trata de un transmitir la alabanza a Dios por medio del Espíritu Santo. Dios no gana nada aunque sea espectacularmente hermosa la adoración, ¿sí? No gana nada. Hace un rato yo les decía, si lo adoramos, Dios sigue siendo ¿quién? Dios. Y si no lo adoramos, Él sigue siendo Dios. Porque ¿sabes qué? Él no tiene necesidad de nuestra adoración. No tiene necesidad de esa gloria exterior de su gracia que surge de cada uno de los que nos reunimos para conocer de su presencia, ¿sí? Porque Él es lo suficientemente glorioso en sí mismo. O sea, la gloria reside en Él. Él es la gloria. ¿Qué fue lo que instó a Dios a predestinar a sus elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia? Dios decidió, hermanos, adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Fue un placer para Dios formarnos, ¿sí? Dios, dice la Escritura, que nos eligió para que así se le honre, ¿verdad?, a Él por su grandioso amor. ¿Dónde lo podemos leer esto? Aunque no va a aparecer en la pantalla, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 5, nos está hablando de eso, ¿sí?
Entonces, ¿por qué nos formó Dios? Dice la Escritura en esa parte, ¿verdad? Que es según por el puro afecto de su voluntad. Porque Él es soberano. Él quiso formar el mundo, quiso formar el universo, quiso formarnos a ti y a mí por el puro afecto de su voluntad. La fuerza de este argumento que es imposible sujetar al Todopoderoso a cualquier obligación frente a sus criaturas. Dios no tiene nada que ganar de nosotros, porque nosotros no tenemos nada que darle. ¿Se han fijado que en algunas ocasiones cuando oramos por la oración, ¿verdad? Y alguna escritura que nos leen, dice, porque de lo que hemos recibido, ¿qué? Te damos. Porque si Él no te lo hubiera dado, podrías dar. ¿Verdad que no? Todo lo recibimos de Dios, ¿sí? Entonces, yo te digo, a Dios, ¿verdad? No lo podemos sujetar a ninguna obligación frente a nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, tampoco, fíjense, tampoco necesita de colaboradores. ¿Ustedes creen que no es capaz para poder evangelizar a todo el mundo? ¿Te necesitará a ti o a mí? No, desde luego que no, pero dice que por el puro afecto de su voluntad, Él nos da privilegios, ¿sí? Quizá esta verdad nos resulta difícil de comprender, que el Señor no necesite colaboradores. Miren, es patético, es penoso, lamentable, ridículo imaginarnos a Dios inquieto por encontrar a alguien que lo pueda ayudar a administrar el mundo y a salvar a la raza humana. De veras, hermanos, ¿sí? Dejemos claro una cosa. Dios nos ha confiado una labor de administración. ¿Cuándo? Pues desde que empezó a tener trato. Primero, desde el momento en que formó a Adán y a Eva, ¿sí? Y empezó a tener trato con ellos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Sí? Dice que ¿cómo se llama? Allí les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, ¿sí? Tengan autoridad sobre todos los de todos los animales del cielo y de la tierra, ¿sí? Y de todas las bestias que se mueven en la tierra, ¿sí? Nosotros sabemos que lo podemos leer ahí en Génesis 1, ¿sí? Dios también, ¿verdad?, ha encomendado a todos los que creen en Él, ir y predicar, ¿verdad?, al mundo el Evangelio, ¿sí? ¿A quién? A toda criatura. Nos conocemos la cita, ¿no? Marcos 16, no me acuerdo el verso, pero deberíamos de conocerlo todos. Y entonces, Dios, ¿verdad?, nos ha encomendado cosas. Y eso es un privilegio, que el que todo lo puede hacer, nos quiere hacer partícipes de su obra. Dios ha optado por realizar las cosas de la forma en que estamos comentándolo, ¿sí? No necesitaba hacerlo. Es más, podría haberlo hecho de millones de formas distintas. Y hay quienes dicen, y yo quiero decirles que yo misma en algún momento lo dije, que Dios tenía una necesidad. Y esa necesidad era de ser amado, ¿sí? Y que por eso había creado al hombre y a la mujer, ¿sí? Entonces, yo les quiero decir, Dios no necesita que nosotros le amemos, porque Él es que Dios es amor.
¿sí? Entonces, el hecho de que haya elegido hacer las cosas de la forma en que las eligió, ¿verdad? Lo hizo en su libertad, porque Él es soberano, ¿sí? Y no nos otorga ningún valor inherente a nosotros como hombres. Fíjate lo que dice Isaías, no sé si esa escritura esté allí. Allí en Isaías 43:7, en la Reina Valera 60, dice, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué? Los formé y los hice, todos los llamados de mi nombre. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque tú eres llamado por Dios. Por eso estás aquí, ¿sí? Dios es santo, eterno, todopoderoso y completamente suficiente, ¿sí? Que eso quede en nuestro corazón, hermanos, que Él es suficiente y que Él no necesita de nosotros nada, ¿sí? Que nos quede claro, ¿sí? Que Él no nos necesita, pero que nos quede claro que nosotros sí lo necesitamos, ¿sí? Muchas veces pensamos, hermanos, que cuando venimos al templo, ¿verdad? Le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Y sabes qué? Si tú vienes, ¿verdad? Dios se agrada, pero si tú no vienes, ¿qué le pasa a Él? Sigue siendo ¿quién? Sigue siendo Dios, ¿sí? Entonces, yo te digo, no nos equivoquemos. Dios no necesita que le adoremos. Somos nosotros los que nos beneficiamos cuando adoramos a Dios. Por eso tenemos que prepararnos durante toda la semana para venir a cantarle. Pero porque toda la semana lo hemos estado adorando, ¿sí? En el Salmo 100, verso 3, en la palabra hispanoamericana, dice de esta manera, sepan que el Señor es Dios. ¿Sepan que qué? ¿Sí? Entonces, debo de saber que Dios es Dios. Él nos ha hecho, ¿sí? Y dice, y le pertenecemos. ¿A quién le perteneces? Sí, le pertenece. Aunque no estuvieras en este lugar y aunque cuando andabas en el mundo también le pertenecías, eras de su propiedad, ¿sí? Somos su pueblo y el rebaño que Él apacienta. A los que estamos aquí, Dios nos ha llamado y Él nos está queriendo cuidar. Dios no necesitaba crearnos, hermanos. Él es autosuficiente y más que suficiente. Porque si Él necesitara algo de nosotros, entonces no sería Dios. Por eso es que le seguimos, porque lo necesitamos, porque nos hace falta, porque no hemos sabido dirigir nuestra vida. Sin Él, la echamos a perder, ¿sí o no? ¿Cuántos echaron a perder su vida sin el Señor? Y ahora estamos en su redil. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Cuidarnos, pastorearnos, para que no nos salgamos de ese redil, porque nosotros lo necesitamos como nuestro pastor, ¿sí? Entonces, yo te digo, existimos para el beneficio, la gloria, el propósito y el deleite de Dios. Nada más para eso. Por eso existimos. Y si eso se queda en nuestro corazón, vamos a tener cuidado de cómo vivimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Porque estamos hechos para la gloria de Dios. Ahí en Apocalipsis, el Señor nos habla. Dice, allí en Dios habla hoy, dice, tú eres digno, Señor,
y Dios, y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder. ¿Porque qué? Tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y han sido creadas. Hermanos, la vida cristiana no se trata del beneficio, la gloria y el deleite que cada uno de nosotros podamos tener, sino de la gloria y del deleite de Dios. O sea, ojalá que esto lo podamos transformar, entender, comprender y darnos cuenta que nosotros existimos para la gloria y el deleite de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense lo que le dice el Señor a Saulo, ¿verdad? Cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando andaba él siguiendo y matando a los cristianos. Hechos 9:6. Anda, levántate y entra en la ciudad. Y fíjate lo que le dice. Allí recibirás instrucciones sobre lo que debes de hacer. ¿Sabes que en esta palabra que nosotros tenemos, no tengo la Biblia aquí, pero en esta palabra, en esa Biblia que tenemos, están las instrucciones de Dios para lo que debemos hacer? Es nosotros lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, no le dijo lo que yo voy a hacer por ti, sino lo que tú harás, ¿sí? Que nos quede muy claro, decidió crearnos para su deleite y su gozo. Y en esto consiste la adoración. No es solamente cantar y alabar y decirle hermosas palabras a Dios, ¿sí? Consiste en la manera en que nosotros nos conducimos. La adoración a Dios no es de acuerdo a nuestro estilo, sino al estilo de Dios. No como tú y yo lo interpretamos, no, es como Él la quiere. Y Él le dijo de manera muy clara, hablando con la samaritana, ¿verdad? La manera en que Dios quería ser adorado. Fíjate, volvemos a leer Juan 4, del 23 al 24, pero ahora en la versión de Dios habla hoy, ¿sí? Pero llega la hora, y la hora misma, pero llega la hora y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, no conforme tú lo interpretas, no conforme a lo que tú te agrada, ¿sí? Ay, un coro precioso, no, es como Dios lo pide, ¿sí? Y dice, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben de hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Esa manera es en la que Dios quiere que nosotros le adoremos, ¿sí? Porque saben que, hermanos, tenemos el privilegio de hacer una sola cosa que Dios anda buscando, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Hay cosas que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que Él busca, ¿sí? Y entonces, lo único que Dios está pidiendo de nosotros es que le demos adoración. Y no porque la necesite. ¿Sabes por qué? Porque la adoración te beneficia a ti y me beneficia a mí. Y en el proceso, el Señor nos va a bendecir abundantemente. Va a proveernos de una vida abundante y plena. No se trata solo de cantar con emoción, no se trata solo de decirle palabras hermosas que enaltezcan su nombre. Claro, tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero no se trata solamente de eso.
Se trata de una transformación de dentro para afuera. Desde lo más profundo de nuestro ser, se trata de darle alabanza y adoración por medio de nuestro estilo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la adoración y la alabanza según Dios? ¿Sí? Yo quiero decirte, la adoración es obediencia, ¿sí? Como dice la Escritura, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían, ¿sí? Y cuando ustedes vivían en la ignorancia de tener un trato conmigo, ¿sí? La adoración es obediencia, la adoración es santidad, ¿sí? La voluntad, o sea, la santidad. ¿Qué es la santidad? Dice la palabra que la voluntad de Dios es que seamos santificados y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, no del sexo, sino de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa, ¿sí? ¿Qué más es la adoración? La adoración es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, hermanos, ¿sí? Allí en el libro de Romanos, que por cierto hoy estamos leyendo, en la plática del Espíritu Santo, dice que aquellos que conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. El Padre quiere que lo adoremos, ¿verdad? Permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme para que cada día nos parezcamos más a su Hijo, ¿sí? La adoración también es servicio, hermanos, ¿sí? Les he puesto, por ejemplo, para que lo hagan y lo mismo yo he hecho, ¿sí? Entonces, así dijo el Señor Jesús. Yo les he puesto ejemplo para que lo hagan, ¿sí? Y no solamente, y se los he mostrado con mi ejemplo. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Sí? No vino a ser servido, sino a servir, ¿sí? Eso es adoración también, hermanos, ¿sí? La adoración y alabanza también es obedecer. Hay un capítulo muy, muy hermoso que todos quisiéramos que se cumpliera en nuestra vida, pero se puede cumplir, ¿sí? Y está en Deuteronomio 28, ¿sí? Y dice el Señor, si tú obedeces de todo tu corazón y cumples cuidadosamente los mandatos que hoy te voy a entregar, o que te estoy entregando, el Señor tu Dios, ¿verdad? Te pondrá por encima y no por abajo, ¿sí? Y recibirás las siguientes bendiciones. Viene una lista de bendiciones impresionantes. Vas a ser bendecido y vas a ser bendito donde vayas. Y todo lo que tú hagas, ¿verdad? Va a ser bendecida tu casa, no te va a faltar. En fin, es tantas las bendiciones que Dios nos da en ese capítulo 28 de Deuteronomios, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Obedecer a Dios es un acto de adoración y de alabanza, ¿sí? Todo lo que hagamos para complacer a Dios es un acto de adoración en espíritu y en verdad, hermanos, ¿sí? Entonces, el Señor nos dice, acaten en todo momento las órdenes de sus jefes temporales, no porque te sientas vigilado o porque estés allí queriéndole hacer la barba, no, sino con la nobleza, dijo el Señor, de los que honran al Señor. O sea, quiere decir que cada cosa que tú hagas, la hagas como para Dios. Y entonces va a haber que en nuestra vida perfección en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es tu trabajo? Hazlo como para Dios, ¿sí? Entonces,
No lo hagan, dijo el Señor, para gente, como para la gente mortal. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle trampas, porque siempre estamos queriendo hacer lo menos posible. Vamos a hacerlo como para Dios, porque eso es adoración a Dios. Hace un rato venía yo en mi carro y vi un papelito que no me gustó allí donde estaba. Entonces lo hice nudito. Y ahorita y cuando bajé, lo iba a echar ¿cómo se llama? A la banqueta. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Sí? Tienes que honrar a Dios. No hago eso, hermanos, pero ahora me dieron ganas de hacer eso. Y entonces cogí mi papelito y lo volví a dejar en el lugar donde estaba, para que llegando a mi casa lo eche a la basura, porque lo que yo tengo que hacer es como para Dios. ¿Sí? Entonces, adoramos y alabamos a Dios con nuestra vida. ¿Cómo? Con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, con nuestras motivaciones, con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Haz un recuento, haz una valoración de cómo actúas. Y si no actúas como para Dios, cámbialo, porque el Señor se agrada de que tú seas de la manera en que nos ha estado dando en esta palabra, ¿sí? Gente diferente. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Entonces, muéstrala con buenas obras, ¿sí? Entonces, dice el Señor que vigilemos atentamente nuestro interior, pues de él brotan fuentes de vida. Alguna otra versión dice que brotan, ¿verdad?, ríos de agua viva. Que donde tú llegues se note la diferencia. La adoración, yo que vuelvo a repetirles, es mucho más que música, ¿sí? Claro que implica la alabanza, pero también la oración, el arrepentimiento, la meditación de su palabra y la obediencia a ella, ¿sí? Dios quiere que le cantemos, pero respaldados de una vida que lo honra a Él, de un estilo de vida diferente, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, ¿verdad? La adoración no se trata de agradarnos a nosotros mismos, es para agradar al Señor en espíritu y en verdad en todo lo que hacemos, y tendremos beneficios personales. Que Dios no se sienta decepcionado de tu vida porque en la semana no le adoraste en espíritu y en verdad, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos llegar aquí el domingo? ¿Sí? Podemos llegar, ¿verdad?, llenos de una vida de alabanza y adoración por medio de nuestros actos, ¿sí? Por medio de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, el Señor no quiere que lleguemos aquí sin traer una ofrenda de adoración y de alabanza, ¿sí? Dice, hay muchos que llegan a la iglesia y que no traen una ofrenda de adoración a Dios, ¿sí? Él dice en su palabra que dice, pero este pueblo, ¿verdad?, me da culto de palabra y me honra solo con sus labios, mientras su corazón está lejos de mí y su piedad hacia mí se reduce a fórmulas humanas rutinarias, ¿sí? Solo a costumbres. No vengas porque tienes la obligación de venir o porque te sientas con la obligación de venir. Ven porque tienes un corazón hambriento, un corazón deseoso de saber qué es lo que Dios tiene para tu vida. Porque ¿sabes qué? Nosotros no somos vencedores cuando estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores, ¿sí? La adoración no es parte de nuestra vida, hermanos. La adoración no es parte de nuestra vida. Debe de ser nuestra vida, hermanos. Eso es lo que debe de ser, ¿sí? Hay un salmo en el que dice, busquen al Señor y a su fuerza,
búsquenlo continuamente, ¿sí? Entonces, continuamente. Esa es la adoración de la que estaba hablando Jesús con la samaritana. Esa es la adoración, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Tu vida debe de estar respaldada por esa acción de honra y gloria a Dios, para que cuando llegues aquí, tus alabanzas, ¿verdad?, lleguen hasta el trono de la gloria, ¿verdad?, como un perfume agradable, ¿verdad?, que Dios está dispuesto a recibir, ¿sí?, como un buen perfume. Que te quede claro y grabado en tu corazón. Fuimos planeados para agradar a Dios, ¿sí? Y una pregunta, ¿y cómo podemos comenzar a agradarle? Dios es nuestro creador, hermanos, y eso nos demuestra el poder que Dios tiene y no necesita de nosotros. Pero como sabemos, nosotros sí necesitamos de Él. Es necesario que la adoración sea un fruto natural de nuestro ser. Hay que obligar a nuestra alma a adorar, como lo decía el rey David. Bendice qué y qué más. Y bendigan todas mis entrañas su santo nombre, ¿sí? Entonces, alábalo con tu boca y alábalo con tus actos. Que tu ¿cómo se llama? Que tu vida esté respaldada por que esté rodeada por la adoración que produce nuestra vida por la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Allí en la palabra hispanoamericana dice, espérenme que no le alcanzo a ver, pero la que sigue, Marquitos, ¿cuál es? Hola. Por favor. Dice, el mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, y dice, según el designio del Dios que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión, de su soberanía. Así nosotros, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertimos en himno ¿de qué? De alabanza a su gloria. Un estilo de vida, hermanos, ¿sí? Entonces, a ver, yo soy un himno de alabanza para su gloria. Que eso sea lo que se quede en tu corazón, ¿sí? Que entiendas que adorar a Dios en espíritu y en verdad es un estilo de vida. La alabanza a Dios es un acto de gratitud que se puede expresar en la vida de muchas maneras y que debe ser el estilo de vida que nos caracteriza a todos los creyentes. La alabanza es una forma de expresar la gratitud por todo lo que ha hecho y porque existimos, hermanos. ¿Sabes? Nosotros tuvimos un principio, pero ya no tenemos un fin. Tenemos como futuro la eternidad, pero tú tienes que prepararte para esa eternidad. Existes, tienes un futuro, ¿sí? ¿Sabes tú que la peregrinación del ser humano en la tierra es un promedio de 25,550 días? Si nosotros lo dividimos en 365, nos da 70 años. Y dice la Escritura que la vida del hombre son, ¿qué? 70 años y en los más robustos 80, ¿sí? Entonces, hay unos que viven menos y otros que viven más. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que
el hombre viva poco tiempo o un tiempo más largo, una cosa es segura, que el hombre de todos modos no vivirá para siempre, ¿sí?, aquí en la tierra, sino que su tiempo es limitado y muy incierto. ¿Te imaginas 25.500 días con la eternidad en donde el tiempo ya no se cuenta? ¿Tú qué crees que sean 70 años? Son nada, nada. Entonces tú y yo debemos aprovechar este tiempo aquí en la tierra, porque ahora es cuando estamos haciendo los preparativos para a ver dónde pasamos la eternidad. Yo quiero decirte, el hombre, ¿verdad?, fue creado así como el pez en el agua, ¿sí?, para que esté en el agua. Y cuando tú sacas un pez fuera del agua y está vivo, ¿qué es lo que ves cuando está en tierra seca? Empieza ¿qué? A brincar, a coletear. ¿Por qué? Porque le falta su elemento, ¿sí? Entonces muere lentamente en desesperación. Asimismo, yo te digo, el ser humano sin Dios es miserable en esta vida, va muriendo poco a poco porque fue hecho para estar sumergido en la presencia de Dios, disfrutando su santidad y amándolo, ¿sí? Entonces, date cuenta, entrégale totalmente tu vida al Señor y empieza a adorarlo y alabarlo con tus hechos, ¿sí? Fíjate, dice, y hay algunos entre la iglesia, ¿verdad?, que cumplen con lo que dijo Jeremías, ¿sí? Y dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen agua, ¿sí? Hermano, hermana, dale gloria y honra a Dios porque hoy nos mostró de qué manera, ¿verdad?, nosotros podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Yo por eso te invito a que te encuentres con Dios y cuando ores y entres en el lugar secreto, ¿verdad?, y hayas cerrado tu puerta, que ores a tu Padre que está en secreto porque Él te va a responder en público. Te invito a que abraces tu identidad como un adorador en espíritu y en verdad en todo lo que tú hagas, porque esa debe ser la prioridad principal de un cristiano. Y allí se encuentra su gozo más profundo. Te invita a que digas en tu corazón, viviré para adorarte, Señor. Vamos a repetirlo, vamos a decirlo, el que quiera aceptarlo. Y vamos a decirle, Señor, viviré para adorarte. Muy bien. Quiero que terminemos esta plática, ¿verdad?, que me dio esta palabra el Señor y me gocé mucho en ella, en Jeremías 31, ¿verdad? Y dice en la versión Dios habla hoy. Quiero que la escuches atentamente. El Señor afirma, en ese tiempo yo seré a Dios a todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. ¿Ustedes saben que de dos pueblos Dios hizo uno? Hermanos, ¿sí? Nosotros también somos judíos por fe, ¿sí? Y somos parte de ese pueblo. Dice, y el Señor dice, esto nos lo está diciendo a nosotros. El Señor dice, en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecía a él de lejos. ¿A cuántos se nos apareció el Señor cuando estábamos viviendo en un desierto? ¿Sí? Dice, yo te he amado con amor eterno. Sí, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel. De nuevo vendrás
con panderetas a bailar alegremente. ¿Sabes tú que el pueblo judío es un pueblo alegre? ¿Sí? ¿Y nosotros? ¿Cómo somos? ¿Sí? Dice, con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos de las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos, porque vendrá el día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín: vengan ustedes, vamos a Sión, el Señor nuestro Dios. El Señor dice: canten con gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan: el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos y las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. ¿Sí? Volverán una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen. Pues yo soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas: el Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará, y como cuida el pastor a sus ovejas, porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. Vendrán, cantarán con alegría en lo alto de Sión, se deleitarán con los beneficios del Señor, el trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reses serán como una huerta bien regada y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas, ¿qué? Bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes. Eso es lo que te espera si tú eres un adorador en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, hermano.